En Noticias Colombia conversamos con doña Rosemary Campos. Ella es una de las personas sobrevivientes de una tragedia que ocurrió hace 15 años. El 22 de octubre del año 2009, un autobús de transporte público cayó al río Tárcoles en Turrubares cuando el antiguo puente de hamaca colapsó y pues esto provocó la muerte de 5 personas, personas que incluso algunas que conocía a doña Rosemary, dejó muchas heridas y ella afortunadamente sobrevivió. Y 15 años después, aunque sabemos que no es sencillo hablar de estas cosas, sí es importante por lo menos recordar lo que sucedió por la memoria de las víctimas y también pues conocer qué ha pasado en todo este tiempo con ella. Doña Rosemary, bienvenida a Colombia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la nota y por recordar este día, que para muchos ha quedado ya en el olvido, pero para los que lo pasamos, pues no. Hay una particularidad en el caso suyo, doña Rosemary, es que ese 22 de octubre, bueno, usted cumple años el 22 de octubre. Eso quiere decir que en aquella Así es. oportunidad, si no me fallan los cálculos, usted iba a cumplir 31 años de edad. Y bueno, cuénteme por favor un poquito de ese día y por qué usted tuvo que subir a ese autobús. Así es. Bueno, yo trabajaba y ese día, como todos los días, yo tomaba ese bus para ir a mi trabajo. De ese bus me dejaba en Orotina y yo ahí tomaba otro bus para ir hasta Punta Leona, que era donde estaba mi trabajo. Y por esa razón me subí ese día, como todos, al bus. ¿Qué sucedió en el trayecto? Ya hablando precisamente del momento en el que ocurre el accidente, ¿qué recuerda? Bueno, el trayecto se realizó normal. De hecho, tuve que correr un poco para tomar el bus porque casi me deja. Y yo por dejar algunas cosas que tenía pendientes, corrí y lo tomé siempre. Pero todo el viaje transcurría bien hasta que llegamos ahí. Estaba lloviendo esa mañana y lo que normalmente siempre hacía el chofer, que era detenerse para que las personas nos bajáramos ese día, pienso que él lo hizo en consideración de que como llovía y íbamos todos sentados, ese día no iba nadie de pie, pues que él tomó la decisión de cruzar el bus con las personas. Y ya como a las 6:20, pues fue cuando íbamos cruzando ahí y nos hemos accidentado. Antes de hablar ya de estos momentos que usted vivió lamentablemente en el río, cuénteme por favor de esa dinámica, de cómo era que se hacía para cruzar ese puente de hamaca generalmente. O sea, el bus pasaba sin los pasajeros y ustedes cómo hacían. Nosotros nos bajábamos normalmente y bueno, había que cruzar el puente a pie. Uno pues hasta de esa forma le daba miedo porque ya uno veía cómo estaban los tablones, que estaban bastante dañados y que muchos ni siquiera estaban ya porque eran huecos lo que habían. Y el bus luego cruzaba atrás. Ya cuando habían pasado las personas, pues el bus normalmente pasaba. No todos lo hacían, habían personas que sí no querían bajarse porque decían que les daba más miedo, que les daba vértigo ver los huecos, las tablas que no estaban y preferían quedarse en el bus. Yo normalmente sí me bajaba siempre y pues obviamente ese día no. Entonces así fue como se dio. En el momento en que el autobús está cruzando por el puente, ustedes primero escucharon algo, todo fue repentino, la caída fue muy súbita o fue algo paulatino, ¿qué recuerda? Bueno, a lo que yo recuerdo, sí hubo ruido, fue súbito y porque lo considero que fue como en un abrir y cerrar de ojos, pero sí lo que yo recuerdo fue porque yo iba conversando con la otra muchacha que iba a mi lado y ella me dijo, mi papá trabaja donde usted trabaja y me dice, sí, le digo, sí, yo tengo que tomar ese bus, le digo, pero son las 6:20, por eso tengo siempre bien grabado esa hora porque yo le dije, son las 6:20 y creo que sí llego a tiempo, le dije. Entonces, cuando en el momento en que el bus entra al puente, lo último que yo le dije a ella fue, ah, bueno, le digo más rápido. Y fue todo. Escuché un ruido fuerte, como un chillido, como un zumbido en el oído. Vi de pronto como que el bus se daba de lado y ya después solo escuchaba el ruido del agua, oía ventanas quebrándose
se movía bruscamente todo, no, pero ya en ese momento, digamos, no sabía qué era lo que sucedía, solo lo sentía. Sentía que no podía respirar, que tenía mucha presión del agua porque estaba bajo agua, estaba prensada y después de eso muchas cosas se escuchaban, pero nada, nada lograba como que uno viera qué era lo que sucedía en sí el momento, hasta que otro golpe fuerte vuelve golpea el bus, que fue el agua que se quita y lo golpea y lo endereza y lo deja colocado sobre partes de la estructura del puente. Y es donde hemos quedado prácticamente que todos con el agua al cuello. Y lo único que nos ha quedado fuera como para poder respirar, pues fue la cabeza. En esos momentos que realmente son una verdadera pesadilla, ¿usted en algún instante se cuestionó si eso realmente estaba sucediendo? Cuando estaba bajo agua fueron cosas muy rápidas, porque yo ahí sí decía, yo decía, Dios mío, no puedo respirar, ¿qué pasa? Pero era como, cuando digo que no entendía qué era, era porque era como si estaba soñando o estaba teniendo una especie de sueño pesadilla, pero que no lograba ver ni recordar que yo iba ahí. Justamente, digamos que yo anterior a eso ya iba dentro del bus o algo. Es hasta que el agua golpea de nuevo el bus y lo coloca que entonces yo logro quedar con la cabeza afuera. Tenía una señora prensándome que se vino del otro lado. Entonces yo dije, estamos en el agua. Yo veía el agua entrar por la ventana y yo ahí sí decía, bueno, ya estamos aquí. Y yo decía, estoy en el bus, estamos en el agua. Entonces sí, y ya empecé a escuchar a las personas que gritaban, a otros que lloraban, otros estaban con su mirada perdida vivos, pero como que no reaccionaban y algunos golpeados, otros sangraban y ya entonces sí pude ir viendo mi lado derecho. Estaba como adormecido, pero ya fue después que entonces sí ya empecé a entender que sí estábamos ahí, que había sucedido una tragedia y que nos encontrábamos en el agua dentro del bus. Claro, y antes de que me cuente cómo logró salir, eso quiere decir que en el primer movimiento, cuando el bus cae, usted sí se sumergió, o sea, usted estuvo bajo el agua con el resto de pasajeros. Sí, estuvimos bajo lo que mi persona recuerda, sí, estuvimos bajo el agua porque yo incluso en lo que yo veía y sentía que había presión en mi nariz y en mi boca y que no podía respirar y me preguntaba y preguntaba, y dije a Dios, ¿por qué no puedo respirar? Yo abro mis ojos y yo veía mi pelo pasarme frente y entonces yo digo, y yo me quedaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es esto? Y es cuando siento el golpe que vuelve a mover el bus y ya yo puedo respirar, pero entonces fue cuando volteé a ver por la ventana se había quebrado porque fue del lado que yo iba, donde el bus se fue, y siento hormigueo en mi cara, siento hormigueo en todo el cuerpo, y veo que el agua entraba y entraba y entraba, entonces fue ahí donde ya sí, yo digo, sí, pues estamos acá, pero ya pude entender qué era lo que pasaba. Anterior ahí, pues era, como le digo, como una especie de sueño, una especie como de que uno soñaba, tenía pesadilla porque tampoco lograba recordar que era que un segundo antes o un minuto antes o lo que fuese, o esa milésima, yo iba sentada sobre un asiento del bus, Doña Rosemary, ¿usted estaba del lado izquierdo o del lado derecho del bus? del lado derecho, del lado que el bus se ha ido. ¿Cómo logró salir de ahí? Tuve que primero quitarme a la señora que me prensaba, más otro paraguas que se me había incrustado por parte como entre el pecho y el estómago. Me tenía prensada y yo tuve que empezar a quitarme todo porque la señora no reaccionaba y le ayudé a que se quedara sentada de lado. Y cuando ya logré ponerme en pie, mi pie derecho no respondió, me volví a caer sentada sobre todo y tuve que volver a pararme y ya vi que mi pie izquierdo sí, y yo tuve que moverme y esperar a la par cerca del chofer y con otras personas hasta ver que viniese ayuda. En un momento yo sí pensé y lo hice, saqué mi mano por la ventana por si habían personas que estuviesen viendo, viera que habíamos personas habíamos personas vivas. Y así fue como, digamos, mucha gente sí ya estaba afuera. De hecho, yo logré ver que había mucha gente afuera tirando cuerdas, tratando de ayudar. Entonces yo les empecé a hablar a los otros. Yo les dije, ay, nos han visto, digo, hay gente viendo, nos están viendo, digo, nos van a ayudar. Y yo empecé, a calmar a algunas que estaban cerca, incluyendo a mi prima.
y decirles, van a sacarnos, van a ver que sí, digo, no lloren, no griten. Entonces yo les pedía eso, pero habían unos que sí estaban fuera de sí, pues obviamente todos estábamos muy asustados, pero habían unos que estaban mucho más fuera de ese, de sí, digamos, de que no reaccionaban. ¿Cómo finalmente sale usted del bus? ¿Alguien llegó a ayudarla? ¿Cómo la sacaron ya a la orilla? No sé si fue por la ventana del frente del Sí, autobús. por la ventana no me podían sacar porque sí llegaron, por la ventana llegó un cruz rojista. Yo sostenía a una señora que, bueno, yo creo que ya más antes también lo he dicho, que ella se me murió en las manos. Yo la sostuve y cuando ellos quieren sacarla a ella, pues me dicen que no, que tengo que dejarla porque ella no está desmayada, que está muerta y que tengo que salir yo. Entonces, por la ventana no se podía. Me dicen, ¿cómo tienes que llegar hasta la puerta o si no, ven ver cómo entramos, porque el agua los tiraba hacia afuera, ellos también. Entonces yo brinqué en un pie hasta la puerta y ahí ellos me pusieron chaleco y me ataron como o que me agarrara a una cuerda y de esa manera me fueron sacando y me fueron jalando por el agua hasta volver hasta ya llegar hasta una parte